tenemos 16.453 millones de dólares dentro del sistema financiero local. Esto es lo que está en el sistema financiero local, obviamente aquí en Argentina. 16.453 millones de dólares. A ver, vamos con la siguiente. Atención con esta cifra, porque aquí estamos hablando de 228.256 millones, que son ahorros de los argentinos, pero que tienen fuera del sistema bancario local. Es decir, están en un sistema bancario, pero no aquí en Argentina. Pueden estar en Uruguay, pueden estar en Estados Unidos, en algún otro lado. No aquí en Argentina, pero sí están bancarizados. Es una cifra mucho más grande, mucho más importante. Y vamos con el siguiente. Este es un dato, bueno, más difícil en realidad de tener. Este es un dato que dio el presidente del Banco Central. Estamos hablando de Miguel Pelle, que dijo que 170.000 millones de dólares están fuera del sistema. Es decir, 170.000 millones de dólares los argentinos, según el presidente del Banco Central, los tienen o en cajas fuertes o debajo del colchón. Allí los tienen. Aquí están los dólares de los argentinos. Bien, vamos a presentar ahora sí a Esteban Domecq. Esteban, ¿cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hablábamos recién con Sergio Supo de los anuncios del día de ayer. ¿Cómo los viste? ¿Ves algún anuncio positivo de lo que hemos escuchado ayer que pueda generar impacto? Yo te diría que pueda generar impacto no. Hubo un cambio sustancial en términos de política económica respecto a las medidas que se anunciaron el 15 de septiembre. Esas medidas del 15 de septiembre fueron medidas que apuntaron a la restricción, a los controles de cambios, a profundizar el cepo. Digamos, yo creo que eso era un error, digamos, de lectura de estado de situación, Sí, de lo que está sucediendo en el mercado de cambios, que obviamente esconde un problema mucho más profundo que tiene la economía argentina. Por lo menos las medidas de ayer tienen que ver con empezar a trabajar no las restricciones, sino los incentivos. Ahora, eso es un cambio de rumbo y en ese sentido creo que es positivo. La pregunta es si esas medidas que se presentaron logran generar el incentivo suficiente como para que este mercado de cambios se empiece a destrabar. Claro. ¿Qué es destrabar? Que empiece a aparecer la oferta de dólares que está ahí y empiece a neutralizar esta gran masa de pesos que están queriendo salir del sistema. Claro. Y desde ese punto de vista yo te diría que las medidas resultan insuficientes. Hay una crisis de confianza todavía muy importante en el marco de una economía que arrastra problemas, con lo cual yo creo que van a tranquilizar poco el mercado en los próximos días. Bien, ahora, hoy veíamos el dólar blue, ¿no? Es un dólar que la verdad que estamos muy atentos los argentinos, sobre todo ahora que cada vez tenemos menos posibilidades, ¿no? Con el cepo de comprar, aunque sea ese cupo de 200. Estamos hablando de un dólar blue a 149, tocó también en algún momento los 150 pesos. ¿Qué podemos esperar del dólar blue? ¿Alguna presión mayor aún? Mirá, uno nunca puede anticipar cómo van a ir dándose los acontecimientos y cuáles son las medidas que va a seguir implementando el equipo económico. Si uno ve el desbalance monetario que tiene la economía argentina, uno tiene que decir que hay suficiente combustible como para que ese dólar, esa brecha siga en aumento y un largo trecho. Digamos, la historia argentina misma de los 70 y los 80 nos muestra brechas que han superado el 200%. Y a dólar, si querés a plata de hoy, un dólar que puede tranquilamente superar los 200 pesos. Ahora, ¿va a superarlo o no? Bueno, eso depende, de vuelta. ¿Qué es lo que haga el gobierno en términos de política macroeconómica y si eso logra restablecer o no la confianza? Un dólar de 150 para la economía argentina es un dólar súper alto, exageradísimo, un dólar que se llama de overshoot, muy superior al dólar de 4 pesos cuando salimos de la convertibilidad. Entonces, uno ve ese dólar y dice, nosotros no necesitamos ese dólar. Ahora, ese dólar está manifestando que tenemos un problema muy grande atrás, que tiene que ver con un desbalance fiscal y un desbalance monetario. En el marco de este esquema de desdoblamiento múltiple, que yo creo que está tirando muy malas señales, sobre todo en términos de mercado de cambios, donde un productor agropecuario, un sojero, recibe 51 y un dólar contado con liquidación, MEP está a 140, 150, yo creo que le está trayendo enormes problemas. Entre 90 y 100 pesos de brecha, ¿no? Exactamente, al Banco Central, y esto explica por qué las reservas internacionales no paran de caer. Ahora, estas reservas internacionales llegan a un límite. Y esto agrava el cuadro, porque vos no solo tenés un desbalance monetario, un exceso de pesos en la economía, sino que esos pesos cada vez que pasan los días se van quedando sin respaldo. Claro. Entonces, eso te puede llevar a forzar a que ese dólar siga fuertemente para arriba. Por eso es muy importante empezar a restablecer la confianza y atrás tiene que haber un sendero fiscal y monetario que pueda encauzar, digamos, a la economía argentina, consolidar el proceso de recuperación
y ver si con el tiempo podemos ir normalizando este desbalance. Ahora, vos decís, bueno, hay que restablecer la confianza. Cuestiones, anuncios como los que escuchamos ayer, ¿son más bien parches? ¿Seguimos en la Argentina del corto plazo, de tratar de solucionar cuestiones ya, que ingresen dólares por lo menos por estos 2 meses y después vemos? ¿O realmente viste algo de fondo? No, de fondo se vio poco y nada. Digamos, lamentablemente, desde la reestructuración de la deuda, últimos 2 meses, de fondo no se ha visto nada. Sí. Digamos, se ha presentado el presupuesto 2021. Ese presupuesto no convenció en términos de consistencia macroeconómica y simplemente para que la gente entienda cuál es la magnitud del desorden. Digamos, el plan del gobierno es que el dólar oficial, que estaba a 60 pesos a principios de este año, termine en 102 a fines del año que viene. El dólar oficial. ¿Qué es lo que dice el presupuesto? Es lo que dice el presupuesto. A fines del año que viene. A fines del 2021 terminaría en 102. Digamos, eso es una devaluación acumulada en 2 años de 70%. Claro. La inflación para el gobierno de este año va a ser 32 y para el año que viene de 29, y eso da también 70% aproximadamente de inflación. ¿Sabes cuánto va a ser la emisión implícita en el presupuesto? 180%. Entonces, inflación de 70 con emisión de 180, claro. Digamos, si eso fuese posible, el mundo sería un lugar feliz. Porque significa que podemos resolver todos los problemas dándole a la maquinita, claro, emitiendo dinero. Y eso lamentablemente, macroeconómicamente, te genera inconsistencias, te genera desequilibrios. Claro. Entonces, hoy te encontrás con una avalancha de pesos que te están presionando la brecha cambiaria, te están presionando las reservas y explica por qué el dólar vuela. ¿Argentina necesita un dólar de 150? No. ¿Puede subir más? Sí. Y si hacemos las cosas mal, va a ir fuerte para arriba. Claro. Y atrás de eso está el proceso inflacionario que hoy están conteniendo con el tipo de cambio y las tarifas. Claro. Entonces, ahí está, si querés, la llave que le puede permitir al equipo económico transformar el rebote técnico que te deja el coronavirus en una recuperación económica de 4, 5, 6% el año que viene. Claro. Ahora, donde vos no contengas esta avalancha de pesos porque le pifiás con el esquema cambiario, claramente este tipo de cambio oficial va a saltar y si no salta va a seguir siendo el dólar blue el que arrastre el proceso inflacionario. Claro. Y corres riesgo de que esa recuperación quede trunca. Es importante esto que marcabas recién, porque es cierto, cuando uno ve el crecimiento del dólar, eso claramente impacta en el proceso inflacionario argentino, ¿no? Que es lo que vemos después todo, porque muchos dirán, bueno, yo ya no puedo comprar dólares, a mí ya que me importa. Bueno, igualmente impacta porque quienes ponen los precios lo miran, ¿no? El marcaje de precios, sí, digamos, en un mercado libre, sí, se marca todo al oficial. Ahora, en un mercado que empieza a tener controles, cepos, empieza a marcar algo al blue. En una primera parte donde hay pocas restricciones, por ejemplo, a las importaciones, casi toda la economía se sigue marcando al oficial. Entonces, en ese sentido, el impacto inflacionario de unos primeros controles de cambio es bajo. Ahora, cuando yo tengo que seguir profundizando los controles de cambio, más estoy corriendo a los importadores que se vayan al paralelo. Claro. El tema es que el paralelo hoy está 90, 100% arriba que el oficial, no está 10% arriba. Entonces, ¿eso qué le genera al importador? Cualquier empresa en Argentina que tiene, por ejemplo, una empresa indumentaria, fijar los precios en la temporada de verano. Claro, claro. No sabemos cuánto está el dólar hoy en Argentina. Imagínate cuánto va a estar en 60 días o en 180 días. Imposible. Entonces, la expectativa devaluatoria te acelera el proceso. Y más tarde o más temprano, te pasa factura en inflación. Porque por si acaso te cubrís. Digo, si volvemos a hablar de esta persona, de este empresario que tiene que pensar en su temporada de verano, ¿no? En indumentaria. Como no sabe cuánto va a estar el dólar, dice, por si acaso me cubro y subo un poquito más el precio. No sabe a cuánto va a estar, no sabe si va a poder acceder a las importaciones para pagarlo a los 75 que está el mayorista, y si eso sucede te terminan corriendo al de 140. Claro. Esteban, estamos todos hablando de las reservas del Banco Central, de cómo se están yendo, es uno de las razones por las cuales el cepo es cada vez menor, por el cual nosotros tenemos que estar restando Netflix, Spotify de lo que podemos comprar, cuestiones insólitas que suceden aquí en la Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un país si se queda sin reservas? Si te quedas sin reservas, no vas a tener cómo financiar la fase de recuperación económica. Vas a tener que seguir restringiendo más las importaciones. Obviamente el atesoramiento se va a ir directamente a cero, va a complicar mucho más financieramente a las empresas, no van a poder conseguir dólares afuera para financiar inversiones, para repagar préstamos, y en la medida que la escasez de dólares continúa, supongamos que encima el agro tiene una mala cosecha, viene una sequía, o lo que fuese, empieza a restringir las capacidades de funcionamiento de la economía. Entonces, eso no es solo una economía que va a ver imposibilitada su capacidad de recuperación,
necesitamos combustible para financiar esa recuperación económica y eso son las reservas internacionales. Si esas reservas están en cero, vos no tenés cómo financiar la recuperación económica. Claro. Entonces, el riesgo es como en nuestras casas, que te quedás sin recursos para hacer frente al gasto cotidiano y eso no te permite ni siquiera salir a trabajar. Claro, claro, porque claro, te quedaste sin trabajo, en definitiva. Digo, si uno lo quiere comparar con casa, porque no es que salgo y después cobro el sueldo y por lo menos repuse algo. Efectivamente. Te quedaste sin nada, claro, está bien. Porque yo pensaba, digo, ¿por qué estamos todos mirando tanto y nos preocupa a todos tantos? Hay muchos que en casa dirán, ¿y a mí qué me importa cuántas reservas tiene el Banco Central hoy? ¿Cómo funciona? Es cómo funciona la economía del país en que... La gran cantidad de bienes Sí. que consumimos nosotros tienen insumos que no se hacen en Argentina. Claro. Esos insumos hay que importarlos y esas importaciones se pagan con reservas. ¿Quién pone reservas? Los exportadores, claro, los inversores, etcétera. Ahora, si vos te quedás sin reserva no tenés cómo importar. Si no tenés cómo importar, no tenés cómo producir, cómo generar fuentes de trabajo, cómo consumir. Ahora, esos dólares que se necesitan, que tienen que traer los exportadores, según los anuncios que se dieron ayer, son anuncios de corto plazo, en definitiva, ¿no? Porque estamos hablando de los próximos 3 meses, estamos hablando después que vuelven, volverían las retenciones, unas retenciones que se subieron a principio de año, que tuvieron también sus vaivenes en el gobierno pasado. Digo, ¿cómo se hace para incentivar esto sin cambiar tanto las reglas de juego? No, es que es al revés. Vas a tener que cambiar radicalmente primero todas las reglas de juego. Pero por única vez, digo. Por única vez. Ah, está bien eso. Digamos, primero, este constante cambio de reglas de juego nos está jugando una muy mala pasada. Sí. En segundo lugar, las reglas de juego que tiene la economía argentina están mal diseñadas. No de este gobierno, no del anterior, de los últimos X décadas. Entonces, vos tenés un serio problema de competitividad. Por eso esta economía, salvo por el dólar soja, después le cuesta muchísimo abrir mercado de exportación. Sí. Entonces, todos los gobiernos nuevos tienen el deseo y la ilusión de que la próxima fase de recuperación económica va a ser con exportaciones e inversión. Ahora, ¿sabes cuánto crecieron las cantidades exportadas en Argentina entre el 2003 y el 2015? ¿Cuánto? Pleno boom de commodities, 20% acumulado en 12 años. Mirá. Entonces, eso en cantidades fue casi todo efecto precios de commodities. Claro. Cuesta muchísimo porque esa matriz exportadora es muy poco competitiva. Entonces, cualquier pyme argentina del sector agro, pero sobre todo las del resto, industriales, golpea la puerta al resto del mundo, va a Italia, va a China, va a India, quiere importar algo y te dicen, ¿vos de dónde venís? De Argentina, mostrame tu matriz de costos. Es esta, listo. No, gracias. Claro. No, gracias. Claro. Entonces, tenemos un serio problema. Después va a Brasil con otras condiciones, ¿no? No, después están Uruguay, los chinos, están los indios, están los norteamericanos, sí, claro, está todo el mundo. El mundo hoy es altamente competitivo. Entonces vos no podés dar una ventaja y Argentina está dando todas. Claro. Vos agarrás el índice de competitividad global, cómo estamos en materia laboral, en materia de financiamiento, en materia de logística, en materia impositiva. Argentina está última. No es que estamos terceros o décimos en 140 países. Estamos en todos los niveles en el puesto 100, 110, 120, 130. Claro, claro. Entonces, volviendo a las medidas que vos me preguntabas recién, estamos ahora jugando simplemente a ver si anticipamos la liquidación de la cosecha. No, una cosecha que ya está y es una. Sí. X. Entonces, sí, las medidas lo único que atentan es a que esa cosecha, que es una, la liquides antes o después. Claro. Pero no va a resolver ningún problema eso. No. Es más, tenemos que empezar a pensar cómo generamos incentivos para la próxima cosecha, que sea un 10 o un 20% superior. Y todo esto que está sucediendo está generando incentivos para que sea 10 o 20% inferior. Y es imposible porque se siembra ahora, claro. Efectivamente. Claro, es imposible. Ahora, en materia inflación, ¿no? Que es otra de las cosas que nos preocupan también muchísimo a los argentinos. Por un lado miramos mucho el dólar, por el otro también la inflación, la vemos, la sentimos, la palpamos todos los días cuando salimos a comprar algo. Teniendo hoy todo lo que tenemos congelado, tenemos tarifas congeladas, precios máximos, bueno, estos cepos que conocemos y demás, ¿la inflación tendría que estar contenida o no? La inflación está demasiado alta para la magnitud de las anclas antiinflacionarias, que es tarifas y control de cambios, sí, y la crisis del coronavirus. En el marco de esta crisis tan importante que tiene el mundo, la inflación en todos los países se fue a la mitad. Una inflación que estaba en 3 en Estados Unidos se va a 1,5. Brasil de 5 se va a 2 o 3. Y encima ahí estás hablando anual, ¿no? Anual, claro, obviamente. Porque nosotros esas cifras las manejamos mensuales. Exactamente. Claro. Entonces, el fenómeno de esta pandemia, en términos de inflación,
incluso muchos países lo llevó a deflacionar, tienen inflación por debajo de cero. Ahora, Argentina, en el marco de esta gran crisis, vos fijate que el Banco Central en febrero llevó la tasa de política monetaria a 38 Sí. y desde ahí no la pudo bajar. Sí. ¿Qué te está diciendo? Que la nominalidad en la economía, la inflación, está inercialmente y atrás muy alta. Y eso que estamos pisando el tipo de cambio, se pisaron 3 meses de diciembre a febrero y después se empalmó con el crawling peg. Y además no tocamos tarifas desde abril de 2019. Entonces, tenemos 2 frenos de mano puestos para frenar el proceso inflacionario. En el segundo trimestre, por la crisis del coronavirus, salarios nominales quedaron en cero y algunos meses cayeron. Y a pesar de eso, la inflación corre al 40% interanual. Con 2 frenos de mano y todo, el auto sigue andando. En el mundo donde por el coronavirus toda la inflación mundial se fue a 0, a 1 o 2. Sí. Entonces, ¿qué te está diciendo? La inflación en Argentina está reprimida y demasiado alta para la magnitud de los acontecimientos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si no resolves el frente cambiario, eso te va a pagar efectivamente con más inflación, pero no porque el tipo de cambio genera inflación. Es porque el tipo de cambio hoy es el freno de mano de una inflación disparada que está atrás. Bueno la diferencia que está haciendo. Entonces, más tarde o más temprano, este desmanejo que hoy te está pagando con brecha cambiaria te va a llevar la inflación a 40, 50 o se puede ir a 80 o 120. Entonces, el riesgo de, si querés, disrupción cambiaria y fogonazo inflacionario está muy presente y en la medida que van corriendo los días, las reservas siguen convergiendo a cero, las netas líquidas ya están negativas y vos seguís sin resolver el problema poniendo parche sobre parche, el riesgo de ocurrencia de ese escenario alternativo, que es más dólar, más inflación, menos recuperación o incluso recesión, va ganando probabilidad de ocurrencia. Lamentablemente. Esteban, un placer, súper interesante como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, y ahora momento de hablar de la situación.